Esto ha sido, digamos, un énfasis en cambiar la manera en la que hablamos de los derechos humanos, desde un enfoque que lo que trata de hacer es reactivar y revitalizar su importancia para distintos actores sociales que no son los tradicionales. Esto va de la mano de la estrategia de comunicaciones de la ODFO y que lo que busca, digamos, es alinear ese interés, digamos, de revitalizar el apoyo, movilizar personas, persuadir nuevos actores y nuevas audiencias, con un énfasis también en resistir todo este cierre de espacios que ha estado ocurriendo en las últimas semanas de forma más aguda, pero digamos más ampliamente es un proceso que lleva ya varios años y que, digamos, se conecta con algunas de las investigaciones más recientes a nivel empírico de cuáles son aquellas cosas que movilizan más a las personas respecto a los derechos humanos. Son investigaciones que no se han realizado exclusivamente en Guatemala, digamos, o en Latinoamérica incluso, pero que alrededor del mundo pues se ha estado experimentando con este tipo de mensajes desde otras entidades como Amnistía Internacional, la Open Society Foundations, y entonces mucho de esto viene, digamos, como a tratar de remezclar mucho ese lenguaje, digamos, tradicional que se ha empleado para referirse a los derechos humanos y darle una nueva fuerza. Hace pocos días estuve leyendo una pequeña historia, digamos, del surgimiento de los derechos humanos y el autor lo que hacía era como retar esa noción tradicional que incluso no sé si será una que hayan discutido ustedes en el equipo, pero que precisamente, digamos, se refiere a los derechos humanos como una larga línea continua que se origina, digamos, con el sistema global posguerra mundial, segunda guerra mundial, y que va como creciendo y fortaleciéndose, incorporando nuevas capacidades, nuevos derechos dentro del corpus, y que poco a poco pues llega hasta nuestros días como ese tipo, digamos, de garantías inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, etnicidad, idioma, religión o cualquier otro estatus que tenga esa persona. El autor básicamente lo que dice es que eso no pasó inicialmente y que muchas de las cosas que dieron lugar al surgimiento incluso de la Declaración Universal en su momento era más como una especie de, digamos, de un intento, digamos, por presentar de forma positiva algunas otras cosas que tenían que ver más con la reposición del orden global postguerra y delimitar un poco el control que había empezado a adquirir el nazismo en ese momento. Pero digamos que como esa historia no fue tan continua, es bien interesante darse cuenta cuando sí empezó a volverse algo muchísimo más central y cuando se fue como consolidando en herramientas, digamos, más potentes a partir de los pactos, por ejemplo, de los años 60 se volvió no solo algo con mayor fuerza de ley, sino también un movimiento vivo. Es decir, durante todos estos primeros años y décadas de los 40 hasta los años 60 no hubo realmente un movimiento global de sociedad civil por los derechos humanos y fue una combinación de elementos la que lo catapultó a lo que hoy en día conocemos. Pero parte también de eso fue utilizar un lenguaje propicio para esa transformación que involucrara a más personas y que lo volviera, digamos, un asunto relevante para cada una de las personas que estuviera pendiente de escucharlo. Eso es lo que hemos venido discutiendo hasta el momento. ¿Cómo hacemos para contar esa historia, digamos, de defensa de derechos que se ha estado trabajando en lo de FEWA desde el año 2000? Contar la historia propia de la entidad en apoyo a otras personas y organizaciones defensoras, contar las historias de esas otras personas y organizaciones defensoras, sus contribuciones al país, revitalizarlo como algo local, digamos, como un proceso que surge desde las raíces de Guatemala para poder, digamos, contribuir a crear una plataforma para que las personas puedan vivir mejor, con dignidad, con mayores oportunidades y como esto al final amenaza a muchos grupos de poder que hoy en día son los que están reaccionando de forma negativa ante el avance de este tipo de cosas. Todo esto quiero que lo mantengan en mente a la hora de cubrir la temática que nos convoca hoy, porque si bien vamos a hablar de cómo relacionarnos con los medios de comunicación,
es importante que reconozcamos que el principio de esa relación es el mensaje que ustedes quieran trasladarle a los medios de comunicación y como este tiene que estar tan pulido que es muchísimo más factible o más posible que se logre el acceso que uno desea a las plataformas de periodistas específicos, a reportajes, a darle forma a otras historias que están contándose en los medios de comunicación a partir de esta incidencia directa con este sector tan importante, digamos, para la opinión pública, pero que también va a servir para romper esa barrera, ese cerco informacional que muchas veces generan nuestras redes sociales, donde casi siempre le estamos hablando a un grupo de personas más convencidas, más afines a nuestra temática, pero que precisamente a través de este análisis y este espacio mediático de los medios tradicionales podemos ir rompiendo o ir incorporando a más grupos y a esas otras audiencias que están en las inmediateces, a ese círculo pues más fiel, digamos, a nuestros contenidos y demás. Entonces, con esa pequeña introducción, voy a tratar de entrar en materia. Agradezco, pues, si en algún momento necesitan aclaraciones, dudas o cualquier otra inquietud al respecto de esta temática, aunque no sea de forma sincrónica, pues, abierto completamente a escucharles. Lo importante, digamos, de comunicarse con los medios de comunicación es siempre tener un propósito muy claro para hacerlo. Muchas veces digamos que las organizaciones, los proyectos de desarrollo, los cooperantes o los proyectos mismos tienen requisitos de visibilidad y entonces muchas veces uno cree que ese objetivo, que se dé a conocer lo que nosotros ya logramos o ya trabajamos, es suficiente para acercarse a los medios de comunicación y lo cierto es que no es así. Como vamos a ver en esta serie de filminas, el énfasis al trabajar con los medios de comunicación tiene que estar en crear noticia, imponer agenda pública. Y por lo tanto, el tema que vamos a tocar con esos medios de comunicación tiene que ser de interés público. Vamos a entrar un poco más en materia en ese sentido, pero lo importante, digamos, es que antes de crear oportunidades para acercarse a los medios de comunicación y hablar con ellos, es importante saber qué se les quiere decir y por qué y para qué se les va a decir. Y en ese sentido creo que es importante, digamos, atarlo siempre a las estrategias, a los objetivos de más largo plazo, a consideraciones que tienen que ver con la protección, con el riesgo y otros elementos que ustedes manejan mucho mejor, pero, digamos, no disasociar esto de la parte comunicacional como tal. En segundo lugar, y eso es lo que vamos a tratar de explicar muy a profundidad ahora, es tener claridad de a quién le estamos hablando. Es decir, no solamente estamos hablando con una persona periodista, sino estamos hablando con su audiencia última, digamos. Y una misma profesional puede actuar de formas ligeramente distintas estando trabajando en un medio versus otro. Por, digamos, prácticas profesionales a los que se debe ceñir, pero también algunos intereses de fondo, las presiones que le puedan imponer desde adentro del medio en el sentido de criterios editoriales, formas de revisar los contenidos y algunas otras cosas que modifican, digamos, el comportamiento de un periodista en todos los casos, pero también que van a modificar el énfasis, digamos, que es a quiénes le va a hablar ese periodista últimamente, cuál es la audiencia de ese medio y por lo tanto, digamos, tomar todo esto en cuenta antes de acercarnos y hacer un primer intento de empezar a hablar. Como contexto, yo creo que lo importante es reconocer que hay excesiva cantidad de información, de fuentes, de contradicciones, de distracciones en el panorama de la discusión pública actual. Esto es como el limitante primordial de la forma en la que nosotros deberíamos tratar de incidir en la opinión pública, porque eso es así. Y debemos tener el énfasis, digamos, en explicar las cosas de la manera más concreta, más concisa posible, porque si no, perdemos la atención de las audiencias y no vamos a lograr transmitir nuestra información con suficiente detalle o con el detalle suficiente y no vamos a, sobre todo, movilizar a las personas al, digamos, volvernos parte del paisaje, del contexto general, de mucho ruido que todas las personas consumen hoy en día y que no nos va a permitir a nosotros romper, digamos, con eso y resaltar, que es un poco el énfasis que queremos lograr. Ese exceso de información genera una crisis de confianza
en todas direcciones, digamos, la polarización ideológica, las formas de desinformación que se están viendo hoy en día, pero más allá de esos fenómenos que son como muy contemporáneos, también el hecho del control que tienen los actores económicos sobre los medios de comunicación y lo que se dice, lo que no se dice, el poder que tienen los actores públicos de imponer agenda sin considerar, digamos, si la agenda es algo que es objetivamente relevante, simplemente porque ellos lo dicen, lo hacen, lo proponen. Todo eso, digamos, durante ya varias décadas, lo que ha ido generando es una crisis de confianza en la democracia como tal, digamos, en ese debate político, público que se genera como base fundamental del sistema democrático, pero también específicamente en los medios de comunicación, en los gobiernos, en las instituciones, en los expertos o en las áreas, digamos, de capacidades tecnológicas, científicas y demás. Algo que hemos visto, digamos, en un caso extremo a partir de la pandemia del COVID. El problema es que esta confianza debe ser tomada en cuenta hoy en día como ese punto de partida para todas las comunicaciones que queremos lograr. Si tanta desconfianza impera en el mundo contemporáneo, ¿cómo hacemos nosotros para que de hecho generemos confianza en lo que nosotros decimos, en la institución a la que representamos y en este caso, digamos, más allá de eso, cuáles son, digamos, las causas que defendemos y como la sombría, digamos, de todas ellas son los derechos humanos, cómo renovamos la confianza que tienen las personas en los derechos humanos como una herramienta útil, no como un elemento más, digamos, de la política internacional, de la política nacional, sino como una forma para transformar realidades. Y ahí es donde nos vamos a conectar con lo que hemos estado hablando recientemente. Una guía, sobre todo para las comunicaciones que vamos a hacer en medios de comunicación masiva, es siempre tomar en cuenta por qué le importa a las personas lo que le vamos a decir. No solamente asumir que vamos a ir a responder una pregunta que nos va a hacer alguien en una cabina de radio o una entrevista más a fondo donde le vamos a dar contexto a una persona para entender el fenómeno y podérselo explicar a la audiencia de un periódico, de una televisión. Sino, digamos, tratar de encontrar cuáles son esos elementos que de verdad le importa para la vida de las personas que van a últimamente consumir digamos, ese contenido mediático. Y ahí ya no tenemos que pensar exclusivamente en la periodista del periodista, sino en la persona a la que le va a hablar. ¿Por qué le debería importar los derechos humanos a una audiencia promedio de emisoras unidas que va camino al trabajo, ya lleva una hora en tráfico? Y que está escuchando la cuestión política de la mañana, la entrevista política de la mañana, porque es como lo que pone por default en su carro. ¿Cómo le llego yo a esa persona? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué consume? ¿Dónde está? ¿Dónde vive? Versus, por ejemplo, si voy a hablarle al público de una radio comunitaria que está basada en Sololá y que tiene pues obviamente unas lógicas distintas de cómo se comporta, decirles cosas relevantes es la clave de todo eso porque nos ancla en algo muchísimo más sensato a la hora de controlar el discurso. Digamos que para generar una buena relación de confianza con los medios de comunicación es importante considerar algunas cosas, entre ellas pues un poco los beneficios, digamos, el hecho de querer llegar a más personas que la que nuestras redes particulares o institucionales pueden hacerlo, llegar también de una forma costo efectiva porque uno puede ingresar a los medios de comunicación a partir de la publicidad pagada. En algunos casos, a lo mejor en alguna campaña será posible hacer eso, pero si no, el hecho de trabajar con los medios de comunicación, que como vamos a ver es un proceso que requiere esfuerzo, tiempo, disponibilidad, es importante porque eso nos genera acceso y nos genera un acceso que es barato además, es decir, nos quita tiempo, pero no nos genera un costo económico para lograr posicionar ciertas temáticas. También está el elemento, como mencionaba antes, de generar confianza en lo que hacemos y en lo que decimos, pero esto como un medio no solo para nosotros posicionarnos, sino para informar y educar sobre los temas que queremos tocar y también para generar ciertos respaldos en momentos críticos, sumar a las personas a ciertas acciones. Así como mencionamos que hay un ciclo de información muy constante y muy abrumador para la mayoría de personas, piensen que para un periodista es todavía peor. Es decir, aquí estamos hablando de personas que ya no cubren, como solía hacerse en el pasado, una nota específica, un tipo de fuente,
Por ejemplo, el periodista del Ejecutivo, el periodista de tribunales, el periodista de la parte económica. Estas divisiones, si bien en algunos casos se mantienen, ya para la mayoría de personas no son una realidad. Por ejemplo, hay corresponsales de medios internacionales que cubren toda la noticia que pueda surgir de Guatemala dentro de ciertos parámetros, no importando si es algo que controlen a fondo, digamos, siendo especialistas en el área económica versus algo que sea muy político, algo que tenga que ver con organizaciones sociales. O sea, aquí ya no se guardan esas distancias, digamos, de entre cada una de las temáticas, y también en los medios de comunicación más tradicionales y establecidos, donde al menos se busca mantener a personas específicamente en estas fuentes, ya hoy en día han tenido que recurrir a movilizar a las personas hacia otras fuentes porque no tienen suficiente personal para cubrir todas las áreas que inevitablemente tiene que cubrir un periódico. En algunos casos se mantiene, pero también está la situación, digamos, donde en determinados casos, cuando una persona está de turno, de vacaciones o lo que sea, pues va rotando un poco quién es la persona que está a cargo de cada una de estas áreas. Además, el bombardeo de información, si para nosotros es muy amplio, para las personas que están en los medios de comunicación es todavía más. Les mandan comunicados, convocatorias, publicaciones de redes sociales, deben estar en 1000 chats cada una. Y en algunos casos, pues obviamente hay que considerar también las responsabilidades personales, familiares, económicas que puedan tener. Y aquí digamos que lo importante es reconocer que hablar con una persona que trabaja en los medios de comunicación es difícil porque estamos compitiendo con todas estas otras cosas que están pasando al mismo tiempo. Entonces uno tiene que ser súper diligente. Si hay una consulta que nos realizan, responderla efectivamente o prometer cuándo se va a responder en el futuro y hacer cumplimiento de esa promesa de, por ejemplo, yo te devuelvo la llamada en 20 minutos, ahorita no puedo, devolver esa llamada. Si nos piden citas, datos, lo que sea, darlos con inmediatez, porque los periodistas y las periodistas tienden a necesitar cubrir todos sus temas en un plazo relativamente corto de tiempo, y ayudarles a hacer su trabajo es lo fundamental para poder, digamos, romper esta barrera de ruido, de información genérica que van a recibir, y empezar a darles conocimiento contextual, darles cómo interpretar los hechos que a lo mejor no conocen tan a fondo porque no son especialistas en determinada temática. Y eso pasa específicamente en el ámbito de los derechos humanos, porque como siempre hay lenguaje, siempre hay ciertas consideraciones que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, al hablar de niñez, al hablar de pueblos indígenas, la pertinencia cultural, al hablar de mujeres, cuidar, no usar de lenguaje sexista o machista. Entonces, siempre hay consideraciones relacionadas con los temas de derechos humanos, y en la mayoría de casos los periodistas no van a aceptar que no los manejan, pero en efecto no los manejan. Entonces ustedes tienen que hacer como un proceso de acompañamiento para que ustedes se vuelvan esa fuente experta que les brinda interpretación, que les brinda análisis y que en efecto puede, digamos, incidir en cómo esa persona cubre determinada noticia. ¿Qué es noticia? Yo creo que aquí es importante detenernos un poquito porque es uno de los puntos medulares de cómo a veces las organizaciones no nos llevamos bien con los medios de comunicación. Y eso es por las dinámicas mismas que adoptan las organizaciones sociales. Es decir, tenemos un evento para presentar un informe, traemos un conferencista internacional, ponemos un panel de activistas guatemaltecos y guatemaltecas, ponemos un comentarista experto, y entonces empezamos a construir el evento. Construimos el informe, lo diagramamos, lo pulimos, acordamos todas las revisiones, y entonces nuestra dinámica y nuestra lógica se orienta excesivamente a ese elemento, digamos, que nosotros queremos dejarle a la sociedad. La investigación, el análisis, o en el caso, digamos, de algunos casos legales también, la sentencia, ¿no? El resultado de un juicio, de una demanda, de un amparo, de una inconstitucionalidad o de lo que sea. Pero no hacemos suficiente esfuerzo en pensar qué partes de esos elementos que nosotros estamos trabajando se pueden convertir en noticia. Y ese es el paso fundamental de todo este proceso, es decir, encontrar, identificar qué de lo que vamos a decir es realmente noticioso y por tanto interesante
para alguien que trabaja en un medio de comunicación y que tiene que cubrir determinado tipo de notas. Y en ese sentido creo que lo importante es entender estas características que vemos acá. Uno es que es de interés del público, es decir, no es de interés la marca de cepillo de dientes que me voy a comprar yo. No es de interés cuál es el almuerzo o la cena que voy a prepararme esta tarde. Puede que sea más del interés del público si yo planteo, digamos, algo como los hábitos alimenticios de la población guatemalteca. Puede que sea todavía más noticioso el hecho de cómo los hábitos alimenticios de una población guatemalteca no reflejan todas las recomendaciones que deberían bajo criterios de salud. Y cómo vamos como construyendo esos distintos énfasis es súper importante para poder generar, digamos, el sentido de que lo que vamos a hablar es algo que no nos afecta solamente a nosotros, y con nosotros no quiero decir solamente la institución, UDFEGUA o yo específicamente, sino a un grupo específico de la población, porque en general los medios de comunicación son un poco reacios a darle esas coberturas a los que se perciben como grupos minoritarios o como grupos, digamos, no tan relevantes para sus audiencias. Al final hay que considerar, digamos, que es importante no solo el interés que esto tenga para un grupo amplio de la población, sino también cuál es la capacidad del tema de captar la atención de dicha audiencia. Y entonces ahí se juega mucho, digamos, como con la perspectiva estándar que se tiene sobre las temáticas, es decir, por ejemplo, en mi caso, que yo he tratado de incidir para que se cubran ciertos temas de la población LGBTQ, si bien es algo que es potencialmente de interés público porque afecta a un 10% o 8% de la población, y que ya con eso, digamos, debería ser tan relevante al menos como lo que les afecta al sector de viudas del transporte, o al sector de, digamos, determinado grupo étnico como la población xinca. En ese sentido, digamos, también se juega mucho con las percepciones de la gente que puede decir eso no es importante. Y entonces muchas veces los medios pueden caer en replicar o simplemente dejarse llevar por muchas de las cosas que su propia audiencia puede creer, incluso erróneamente. Por eso, digamos, es importante darle un sentido de relevancia objetiva a las cosas. Es decir, digamos, es mucho más patente que un tema como las vacunas es objetivamente relevante para la población porque de esa vacuna depende su salud, y muchas cosas adicionales, digamos, como la recuperación económica, como el impacto que eso va a tener en los negocios, en las personas, en la preservación de los medios de vida de comunidades enteras. Entonces, ¿cómo se ve? Digamos, el COVID es algo que es objetivamente relevante, incluso si haya personas que nieguen su importancia. Pero en otros casos, digamos, esa importancia o esa relevancia se construye socialmente y entonces es importante reconocer que a veces, por ejemplo, temas de derechos humanos, temas de grupos específicos por etnia, idioma, religión, nacionalidad o lo que sea, muchas veces pueden ser ninguneados, por ponerlo de forma muy coloquial, porque no se percibe como algo objetivamente relevante. Se va a percibir como algo relevante para públicos específicos y en la forma en la que le presentamos al medio por qué importan ciertas cosas puede variar muchísimo, digamos, la apertura que generemos a partir de nuestra información, y sobre todo, digamos, lograr esa cobertura y que se expongan los temas a la población. Bueno, y para terminar, digamos, con esta parte, la información por obvias razones tiene que ser creíble. Nunca mientan, nunca se inventen cifras, nunca digan, yo me acuerdo que eran más o menos 300 defensores los que presentaron sus denuncias el año pasado. Digan, vayan a buscar, son 362 o son 414. Pero no se inventen la información porque eso les quita credibilidad independientemente de si ustedes tienen un aproximado de la información. Muchas veces me ha pasado, digamos, que cuando asesoro a personas que tienen que manejar esas cifras y no se recuerdan de ellas, al pie de la letra, digamos, están en televisión, dicen una que no es precisa, porque no pueden ir a contrarrestarla con el dato impreso. Entonces tienen que ser muy cuidadosos con eso porque la credibilidad es una moneda que no se gana, es una moneda que se pierde. Entonces uno puede ir manteniendo esa credibilidad al hacer un buen papel, pero una vez se pierde,
es mucho más difícil recuperarla y volverse a posicionar uno como, digamos, alguien confiable. También, pues, obviamente tiene que ser algo novedoso y actual, cosas que son tragedias comunes, digamos, la desnutrición, la violencia, las extorsiones, lo que sea, puede todo eso ser objetivamente relevante, pero no se le da suficiente énfasis a lo nuevo. Entonces, ¿por qué hoy en día es importante el tema del hacinamiento carcelario? Bueno, porque hay una persona que fue detenida y no tienen dónde ponerlo en el sistema penitenciario donde se mantenga seguro y donde se garanticen sus derechos. Entonces, ese hecho puede ser el gancho novedoso, actual, para analizar una temática que es de fondo y es estructural. Y algunas veces, pues esos elementos no solo van a ser nuevos, sino también van a ser sorpresivos. Esperamos que una tendencia, por ejemplo, el número de homicidios, vaya al alza y encontramos unas estadísticas que dice va a la baja. O viceversa, digamos, como romper un poco las expectativas de las personas también ayuda a todo eso. Quería hacer una pausa para explicar digamos, un elemento un poco más teórico, pero que al final es digamos, un poco el proceso para entender el rol ideal o aspiracional de los medios de comunicación versus el rol que cumplen en la práctica. Los medios de comunicación lo que hacen es mediar, valga la redundancia con el nombre de las palabras. Mediar, que en inglés se utiliza una palabra muchísimo más como específica para hacer énfasis en cuál es la función de los medios de comunicación, que es gatekeeping, o como guardianes de las compuertas, digamos, de la información pública. Porque lo que pasa es que en realidad la mayoría de las personas no se van a dar a la tarea de analizar toda la información que necesitan conocer para tomar posturas determinadas sobre ciertos temas que les afectan. Muy pocas veces uno se da a la tarea como ciudadano o ciudadana común de ir a analizar toda la información que hay sobre una temática y por lo general recae en fuentes secundarias, digamos medios de comunicación, noticias, expertos, expertas que puedan opinar sobre la materia para sacar sus conclusiones. El chiste de eso es que los medios de comunicación juegan el papel de guardianes de las compuertas de todo ese panorama amplísimo de información y lo convierten en conocimiento. Entonces, cuando lo convierten en noticia y cuando cubren cuáles son los hechos más relevantes de un tema, lo que están haciendo, digamos, es ser guardianes como del acceso que tienen distintas personas al panorama público, a la esfera pública, al espacio, digamos, de opinión general que haya en determinada sociedad. Y esa es la función como aspiran a cumplirla en la mayoría de los casos de forma aspiracional o idónea, digamos. En la práctica, muchas veces los mismos periodistas se dejan llevar por muchas pistas que no siempre van a ser las más racionales, digamos. Creerle a personas que se posicionan como expertos, pero que no lo son. O dejarse llevar por las orientaciones de actores que lo que hacen es gestionar relaciones públicas para grandes empresas, para grandes actores de poder. Y entonces digamos que muchas veces sí es posible incidir sobre la forma en la que los periodistas y las periodistas desarrollan esa función de gatekeeping. No van a ser, digamos, como personas académicas en su torre de marfil viendo todo con objetividad, porque son personas de carne y hueso también. Y entonces es posible también uno posicionarse como esa forma de influir sobre los periodistas desde detrás de escenas. Es decir, no siempre uno tiene que ser la persona que habla ante los medios de comunicación para que los medios de comunicación tomen una postura similar a la nuestra. Uno puede estar detrás, plantearle algunos mensajes clave a los periodistas, conectarles con distintas fuentes, digamos, que les pueden ayudar a entender un tema, y hacer, digamos, esa construcción como de la mano de ellos y ellas cuando especialmente no comprendan a fondo una temática. Mientras más en control estén de la temática, es menos probable que se dejen guiar. Pero en muchos de los temas, como cubren una variedad de fuentes, de enfoques, de áreas, es probable que se dejen guiar porque van a tener un conocimiento bastante generalizado, es decir, conocer muchas cosas, pero con un centímetro de profundidad.
Mientras que ustedes a lo mejor no conocen todo de todas las áreas que cubre un medio de comunicación, pero en el suyo, en el de la protección, en el de los derechos humanos, su profundidad es muchísimo más amplia y saben, si no la información directamente que ellos necesitan, saben buscarla, saben encontrar a las personas que conocen las fuentes, que conocen el análisis, que conocen, digamos, todas las temáticas, y ahí es donde se llama, digamos, un poco a ejercer esa función por parte de la ODFEWA, porque no solamente van a estar contribuyendo ustedes a avanzar sus objetivos, digamos, institucionales, sino también, digamos, como contribuir a que los periodistas también entiendan cuál es su responsabilidad para con los derechos humanos y con los defensores y las defensoras de todo el país, digamos. Y ahí hay una posibilidad muy importante porque ese es un rol que no muchos actores están jugando actualmente y yo casi me atrevería a decir que en la mayoría de los casos quienes lo hacen de manera sectorial. Los medios de comunicación suelen tener un directorio de personas concretas a las cuales se abocan para entender cada una de las temáticas posibles. Les cae un tema constitucional, ya tienen a 2, 3 abogados constitucionalistas marcado rápido, los llaman, les preguntan si pueden atender entrevistas, les piden orientaciones, les piden las fuentes y demás. Penalistas, lo mismo. 2, 3 personas que son quienes siempre aparecen en las entrevistas, que son quienes les ayudan normalmente a los medios de comunicación y por eso, digamos, se logran posicionar bastante bien. Niñez. 2, 3 personas que siempre cubren el tema de niñez, que son los que siempre lo abordan en medios de comunicación, mujeres, incluso, digamos, algunas de las temáticas específicas dentro de esos rangos sectoriales, digamos, pueden ser como los que los medios ya ubican a ciertas personas y que quienes se han posicionado ahí es porque hacen este trabajo que yo les estoy diciendo de forma muy intuitiva, quizá, de forma quizá por ser serviciales o porque les gusta la atención, les gustan los micrófonos y entonces son quienes se vuelven una figura confiable para los medios de comunicación porque ya saben que si llaman a tal persona, les va a contestar el teléfono, les va a dar la entrevista, va a presentarse mañana a las 6 de la mañana en la radio para poder dar sus declaraciones y lo que sea. Y eso es, en el fondo, suplir las necesidades de los medios de comunicación. Dicho todo lo anterior, yo creo que es importante considerar algunas necesidades particulares de los periodistas. Muchas veces las cifras son como ese punto de entrada fundamental para atender solicitudes de los medios de comunicación. A lo mejor la o el periodista cubría el tema de extorsiones, pero no ha pedido información pública y de aquí a que las oficinas de información pública les respondan sus solicitudes, no van a tener la nota a tiempo, entonces vienen con ustedes porque a lo mejor ustedes llevan un monitoreo de determinado tipo de casos y les pueden brindar esa estadística. De enero a mayo se documentaron tantos femicidios y desapariciones de mujeres. Y eso es algo que a lo mejor no todas las instituciones ponen a disponibilidad del público y por lo tanto es importante dárselos a los periodistas porque lo van a necesitar incluir como contexto en su nota. Elementos nuevos que pueden ser cosas sorprendentes o contra la tendencia, pero también cosas que uno sabe por estar muy involucrado en el manejo de, digamos, de determinados casos. Uno está en contacto con, por ejemplo, abogados, víctimas, denunciantes, querellantes, donantes. Uno suele tener, digamos, ese acceso a discusiones que son más profundas, más a puerta cerrada, pero esa participación le permite a uno también conocer, por ejemplo, más o menos cuáles van a ser los próximos pasos en determinada acción. Y al alertarle a periodistas, pero alertarle con pleno conocimiento, uno puede ser, digamos, como esa figura a la que uno le pregunten porque uno sabe, digamos, qué es lo que va a pasar. Eso sí, hay que tener cuidado de no volverse Chicken Little, digamos, que alertaba excesivamente de que el cielo se estaba cayendo, o Pedrito y el Lobo, digamos, porque cuando no se cumplen esas predicciones, obviamente los periodistas pues también ponen un poco su reputación en juego al decir va a pasar tal cosa y luego no pasa. Entonces tener como mucho cuidado de cuando sí sea algo, una amenaza muy patente o muy seria, pero ahí se les puede informar y dar información incluso privilegiada.
Con la particularidad de que aunque en otros países se usa mucho la figura del embargo, por ejemplo, te doy esta información, pero por favor no la uses hasta el viernes a las 3 de la tarde. Aquí el embargo no se respeta, pero cuando se hace un trato verbal, digamos, un trato de te voy a dar una presentación que me compartieron, pero no la puedes publicar, solo es para tu conocimiento. Te voy a dar un audio que me giraron, pero no lo podés usar porque si lo usas van a saber que yo lo copié de tal chat. O incluso cuando uno trabaja en fuentes oficiales, digamos, dentro del Estado, uno puede, digamos, estar informando constantemente qué es lo que está pasando porque eso sirve para también responder la necesidad del medio de generar información novedosa. Lo más fundamental de todo en la relación con los periodistas es responder rápido y tener un afán por resolverles sus dudas y sus preguntas y sus necesidades. Me llaman para hacer una entrevista y yo digo, ahorita tengo un taller, te llamo después, llamen después. Es más, no digan te llamo después, sino te llamo en 20 minutos y llamen a los 20 minutos. Te llamen 2 horas y llamen a las 2 horas. Porque en general eso permite a los periodistas manejar las expectativas. No, yo en 2 horas ya tengo que haber mandado mi nota porque el diario se va a imprenta y necesita ya estar redactada, revisada, editada y lista para mañana circular en los periódicos. Pero si a lo mejor sí son 15 minutos, yo podría esperar, armar el resto de la nota y dejar el espacio para la declaración de alguien. Entonces, si no pueden resolver de forma inmediata, pueden decir, denme un segundo, denme unos minutos, yo te vuelvo a llamar por tal cosa, o déjame ir a preguntar cuál es la última información de esto y te verifico y te lo respondo en unos minutos. Pero en general, respondan y sobre todo respondan a la primera que les hagan una solicitud porque la primera vez en la que se establece esa relación de confianza es muy determinante para el resto. Si a la primera yo no respondo, a lo mejor es más difícil que me vuelvan a hacer la consulta. Al revés, si yo respondo 2, 3 veces seguidas y un día de verdad yo no puedo responder, yo no puedo atender al periodista que me está haciendo la consulta, el periodista va a entender. Pero sí tiene mucho que ver la óptica de vernos como quienes les resolvemos, porque esa es la forma en la que nos perciben como útiles y por lo tanto cuando nosotros les necesitemos para generar una cierta cobertura, para cubrir ciertas cifras, cierto informe, ciertas de esas otras cosas muy de organización social que generamos, va a ser más fácil tocarles la puerta porque ya tenemos una relación de confianza. Y una última cosa que también es importante considerar es la controversia, porque muchas de los medios de comunicación van a necesitar alguna especie de controversia porque eso genera tracción, eso genera atención para su propio medio y por lo tanto genera beneficios comerciales y económicos. Entonces eso es importante considerar porque a veces cuando uno les habla a los medios de comunicación van a ver elementos de nuestro mensaje más controversiales que otros y cuando sea así es más probable que se dejen ir o se dejen guiar por esos elementos controversiales como que fueran los más importantes. Entonces, si no queremos controversia, cuidado a la hora de elegir qué queremos decir, porque eso puede ser el gancho, digamos, por medio del cual los medios se agarren para no cubrir lo que a nosotros nos interesa. Y eso es sumamente importante porque uno a veces se frustra cuando los medios no nos hacen caso sobre cómo cubrir la información, pero es al final de cuentas parte, digamos, del proceso de cómo entender, cómo hablarles y que uno pues tiene que entenderlo porque es a lo que se deben finalmente. Un ejemplo muy concreto de esto es cuando se acompañó la audiencia del juicio contra el netcentero Rolando Moisés Pérez, que fue esa primera condena, hubo un comunicado de la ODFEO, si alguien no lo vio, en el que se reconocía el uso de las redes sociales para criminalizar o atacar a operadores de justicia independientes. Entonces, esa era la noticia que nosotros queríamos dar, pero por obvias razones, la controversia de ese caso
implicaba que los medios de comunicación le habían dado un énfasis a la persona que se condenó como el netcentero de Neto Brand, a pesar que Neto Brand nada tenía que ver con este otro caso donde se llegó a sentencia, y fue hasta que se pasó a la sentencia en ese tema que la FESI se puso a, digamos, solicitar el antejuicio contra Neto Brand. Entonces, ¿qué pasó ahí? Digamos que lo controversial es Neto Brand, la relación de este tipo, el sindicado ahora condenado con el alcalde de Misco, digamos. Eso es lo noticioso, eso es lo fácil de explicar, esa es la forma más sencilla de decirle a las personas quién es este señor Rolando Moisés Pérez. Entonces, si eso es controversial, es sencillo y es más útil para ellos hacer su trabajo fácil, es más probable que se dejen guiar por eso. Entonces yo tengo que hacer un esfuerzo muy deliberado para decir, no digan que es el netcentero de Neto Brand, digan simplemente que es un tipo que amenazó a un ex trabajador de CICIG cuando este llevaba los casos de financiamiento electoral ilícito más relevantes del país, incluyendo FCN Nación. Entonces, cuando se hace esa explicación, a veces se logra que dejen de utilizar las partes controversiales, a veces no, o a veces se le minimiza y no se le da tanta importancia. Entonces, hay un balance, pero uno tiene que entender que lo controversial es lo que les da el pan de todos los días y que eso al final es parte, digamos, de la dinámica de los medios de comunicación. El peladero, por ejemplo, con el periódico. Muchas de las últimas notas, notibombas, digamos, que ha generado el peladero, han sido cuestionadas especialmente por los periodistas como más serios, digamos, que dicen, bueno, ¿por qué no convirtieron eso en una investigación seria, profunda, un reportaje de investigación, algo por el estilo? Y lo publicaron así nomás, sin ninguna precaución. Por ejemplo, el tema de las vacunas fue una. Y el otro fue la foto de Raúl Romero de hace menos días. Pero justamente, digamos, esa controversia para el periódico les genera tráfico, les genera una cantidad de discusión. Los domingos hay gente que lo espera, pero además son medios que permiten circular muchísimo más ampliamente el mismo hecho noticioso, aún cubriéndolo mal. Es decir, yo estoy de acuerdo en que se cubre de forma imperfecta, pero en el panorama tan fragmentado de información que existe actualmente, donde hay personas que siguen consumiendo Albavisión, por ejemplo, para sus noticias, donde se informan por chats de WhatsApp y no por los medios como tal. Esto lo que le permite al medio es generar impacto en todos esos espacios, digamos, en varios de los canales que la gente utiliza para comunicarse. Entonces ahí uno diría, bueno, a lo mejor no están ejerciendo el periodismo más sólido, más ético posible, o que podrían ellos mismos hacer cuando a veces lo hacen, pero la controversia en algún sentido les es beneficiosa y eso hay que entenderlo en algunos contextos. Ahora pasamos a su rol. Cuando ustedes ejercen vocería, hacen varias cosas. Comunican la información que el público necesita saber, pero también le ponen rostro, le dan vida a la organización, porque la organización ya no es la unidad de defensores y defensoras, es Jorge Santos como coordinador general, es Claudia Samayoa como presidenta, es, no sé, cualquiera de ustedes en sus distintas áreas, digamos, los equipos de protección, los equipos de verificación de lo de FEGUA. Incluso los equipos de comunicación, a veces somos menos relevantes porque nuestro rol es menos público, pero también estamos como detrás de escenas poniéndole un rostro hacia determinados sectores. Eso permite generar credibilidad y confianza en lo que hacemos, en lo que decimos, en cómo nos manejamos, y nos puede posicionar en un espacio, digamos, de alta credibilidad para corregir rumores, ofrecer apoyos específicos, informar a ciertos sectores. Entonces, esto es una tarea que se tiene que ejercer con bastante responsabilidad, porque incluso cuando uno dice, bueno, yo hoy no estoy de turno, estoy de vacaciones, y estoy, digamos, en conexión con los medios de comunicación o me identifican por lo que digo en Twitter y demás, puede que lo tomen como algo institucional. Entonces hay que tener como mucho cuidado de no pronunciarse, por lo menos en el caso de la UDFEGUA, digamos, no decir cosas que son antiderechos humanos o que pueden ser
parte, digamos, de lenguajes discriminatorios, de acciones que puedan ser excluyentes y demás, porque eso como que se vería como una contradicción, a pesar de que en ese momento específico no estén ejerciendo vocería, pero la ejercen como de manera latente durante toda su existencia, digamos, no pasa por ser un día sí, un día no, o no es que uno de los fines de semana pueda ser menos cuidadoso o menos cuidadosa. Al final creo que es un proceso, digamos, de ver la responsabilidad que uno tiene al respecto de la visión que se tenga hacia la causa como tal, hacia la institución, y también uno profesionalmente se puede vender. Y el branding personal es un factor, digamos, muy relevante. Incluso dentro de las instituciones mismas, muchas veces hay quienes son buscados o buscadas por su expertise sobre determinado tema, por su estilo, por su análisis como muy agudo, muy sesudo, muy tirado a lo histórico, muy tirado a lo político, muy tirado a lo económico, qué sé yo. Entonces también hay una posibilidad de fortalecer ese perfil personal, pero desde un ámbito profesional, digamos, que no descuentes a otra parte. La preparación de las vocerías creo que son, digamos, voy a dar un par de tips muy generales. En general a mí me gusta y me parece súper relevante trabajar en términos de 3 mensajes para todo. Ustedes tienen que acercarse a un medio siempre tomando en cuenta cuáles son los 3 puntos que quieren que se lleven. Es decir, hablar idealmente de el problema, la solución, la respuesta y la acción, que son los 3 elementos que les voy a proponer acá, pero siempre llevar 3. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no un decálogo? ¿Por qué no una veintena de cosas? Si hay 20 temas importantes sobre la mesa y hay que discutirlos todos. Lo cierto de eso es que es una consideración pragmática. Hay muy muy pocas veces que uno puede abordar muchos temas en un mismo espacio. Entonces, incluso, por ejemplo, comparemos dentro de un mismo medio. Si ustedes van a Emisoras Unidas y dicen voy a atender a Emisoras Unidas, pueden haber muchísimos escenarios. Les agarra un periodista de Emisoras Unidas al salir de un evento. Por ejemplo, la presentación del informe de la UDFEU, del informe anual. El informe anual tiene muchísimas áreas de todos los ámbitos en los que ustedes están metidos y no necesariamente tienen una estructura de 3 mensajes clave del informe anual. Pero si van a hablar con un periodista deberían tener 3 mensajes concretos porque es lo máximo que van a poder cubrir. Y en algunos de los casos va a ser exclusivamente un mensaje, el primero. ¿Por qué? Porque ese periodista que se les acercó en el evento puede necesitar hacer una noticápsula, digamos, que va a durar 2 minutos. Y de los 2 minutos, por ejemplo, pueden no informarles de esto, de esta limitación a la hora de entrevistarlos. Dígame por qué estamos aquí hoy, qué se está presentando. Y ustedes se echan todo el cuento, hablan 10 minutos, dicen todos los detalles que quieren dar, y luego el periodista va, corta 30 segundos de ese mensaje, le pone él mismo su narración, es decir, hoy 3 de junio de 2021, la Unidad de Defensores y Defensoras de Guatemala presentó su informe anual en el que revela que hay más de 300 denuncias de tal y tal tipo, la mayor parte de estas son de defensores de la tierra y del territorio. Ya hablamos con la Coordinación General que nos explicó un poco la importancia de este informe. Y entonces cita 20 segundos y se acabó el clip. Y entonces de los 10 minutos originales que ustedes hablaron con el periodista, hubo un recorte y una priorización que hizo el periodista para poder llevar eso a una nota final. Entonces digo, si van a considerar, digamos, esa limitación de tiempo, que es una realidad que hay que considerar en radio y televisión sobre todo, es importante tratar de no abarcar demasiado, porque quien mucho abarca poco aprieta, dicen, pero además es que es factible, es imposible más bien, que se logren cubrir tantos temas en un espacio tan reducido. Entonces, tener un mensaje fundamental, el principal de primer, nos permite priorizar. Y después, si se van pudiendo desarrollar, tenemos mensaje 2, mensaje 3, y yo recomiendo que cada mensaje tenga sus puntos de apoyo, digamos, ejemplos,
argumentos de apoyo y soporte, evidencias, datos, etcétera, pero siempre mantenerlos dentro de una estructura de 3. Yo suelo poner 3 mensajes clave y máximo 3 mensajes de apoyo para cada uno de ellos. Lo ideal es que estos mensajes sean sencillos, al punto, directos, idealmente memorables, digamos que el mensaje sea como muy punzante, suele ser útil para que la gente se recuerde de ellos. Por ejemplo, si yo digo, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin importar la raza, sexo, nacionalidad, etnicidad, lenguaje, religión o cualquier otro estatus que pueda afectar a una persona, puede que la idea sea relevante, digamos, pero la gente perdió la atención. Si yo digo algo más memorable, como por ejemplo, los derechos humanos nos permiten retar las relaciones de poder que nos mantienen en situaciones de vivir de forma injusta y sin libertad, entonces yo ya genero como un poco más de atención, digamos. O puedo decir cosas como, a ver, las mujeres carecen de igualdad. Y entonces lo pongo como en términos muy abstractos, muy generales, cosas que nadie cuestiona, digamos, que de hecho falte mucho para la igualdad, pero si yo lo planteo en términos más punzantes, digamos, o más acuciosos, como los líderes políticos actualmente le niegan a las mujeres su derecho a la igualdad. Primero, responsabilizo a personas específicas, no se vuelve un tema como genérico y que se vuelve como, digamos, parte del paisaje o de la situación como siempre ha sido, sino que estoy generando pues ese aterrizaje, digamos, en lo que yo quiero señalar que es una responsabilidad específica. Eso va a ser más memorable. Entonces, resumir lo principal o lo que se quiera decir sobre el tema es sumamente importante, pero también hacerlo en términos jerárquicos. Es decir, decir lo más importante de primero por varias razones. Porque esa es la estructura que siguen los medios de comunicación. Siempre se da más prioridad a lo más importante de primero y se va pasando a grados de detalle adicional, pero también más accesorio, digamos, a la temática en concreto. Se pasa primero, digamos, a decir qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, con quién o quién lo hizo y a quién afectó y para qué o por qué ocurrió. Es decir, las 6 preguntas claves del periodismo van primero: quién, cómo, dónde, cuándo, para qué y por qué. Y posteriormente, pues yo voy a las citas, al análisis. ¿Qué implica? ¿Cuál es el impacto? O a contrastar fuentes. Entonces yo doy una opinión A y después pongo una opinión B, después pongo una historia de color humano que ilustre, digamos, el tema que ya dije antes, pero que lo va a poner en un ejemplo concreto. Esa misma estructura que siguen los medios de comunicación, hay que adoptarla para nuestra estructura de mensajes porque va a permitir empalmar muchísimo más esos dos tipos de lenguaje, digamos. Pero también está la cuestión práctica, que es que nos pueden interrumpir. Entonces, si alguien me hace una pregunta como ¿cuál es la situación de los derechos humanos en Guatemala? Y yo respondo por la tangente y me voy por aquí, por allá. Primero lo que hay que explicar es el análisis y el contexto histórico, sistemático y no sé qué. Ya perdí la audiencia y a lo mejor se desespera el periodista y me dice, vamos a pasar con la opinión de Juanito Pérez. ¿Y usted qué opina sobre la situación actual de los derechos humanos? Y dice algo muchísimo más al grano, digamos, es más probable que la gente le ponga atención a lo que dijo Juan Pérez y no a mí. Entonces, digamos que esas tres consideraciones, la sencillez, resumir lo principal y la jerarquía, es como lo de forma. Y para lo del contenido o de fondo que deben llevar esos 3 mensajes, yo sugiero esta estructura que va en el plano, digamos, de hablar primero del problema, que es decir cuál es el fenómeno, digamos, al que estamos respondiendo. Explicarlo, digamos, de formas muy concretas, muy sencillas, como punto de partida. La solución, que ya hemos hablado un poquito de qué es una solución, un enfoque para resolver, una forma de involucrarse y atender el problema, de mitigarlo. Y una tercera parte que es la respuesta y la acción. Estos dos se pueden confundir. Pero digamos que la solución puede ser una solución general, digamos, que no nos implica a nosotros. Y por lo general la respuesta y la acción tiene que ser algo como lo que sí hacemos para contrarrestar este problema. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del problema de la deforestación,
en Guatemala. A lo mejor la solución tiene que ser cambiar la legislación, o por ejemplo, la conflictividad alrededor del agua. Entonces, el problema es la conflictividad alrededor del agua, que, digamos, implica que hay una falta de certeza sobre a quién pertenece y cómo se puede utilizar el recurso, porque no hay una ley de aguas en el país. Ese es el problema. La solución es una ley de aguas que haga A, B y C. Ahorita no sé decir cuál es A, B y C, pero es una ley de aguas que haga A, B y C, que es responsabilidad en gran medida del Congreso. Entonces, esa es una cosa que no necesariamente, digamos, depende de nosotros la solución, pero hay que decirla, hay que proponerla. Y en tercer lugar, podemos hablar de nuestra respuesta hacia el tema de la conflictividad en el tema del agua. Y entonces uno ahí puede decir, bueno, es que estamos acompañando y respaldando a defensores de los recursos naturales que tienen un proceso de incidencia ante el Congreso para que eso llegue, esas discusiones lleguen eventualmente a trasladarse a una propuesta legislativa. O estamos respaldando a las comunidades afectadas que por no contar con acceso al recurso están teniendo que invertir en la compra del recurso en pipas, por ejemplo. Entonces, ahí se puede combinar porque ayudar a las comunidades a comprar sus pipas no es solución, pero sí es una forma de respuesta o de mitigación que a lo mejor nos interesa visibilizar. Entonces, al adoptar esa estructura en tres partes, primero, logramos girar un poco la discusión, no siempre hablar exclusivamente del problema, sino pasar a esos otros ángulos de qué se está haciendo y qué se puede hacer. Pero también lo logramos estructurar de tal manera en que nosotros podamos imponerle la agenda al periodista que nos está entrevistando, porque él a lo mejor o ella va a entender el tema del problema con más, a mayor cabalidad, porque ha leído noticias sobre la temática y demás, pero lo que a nosotros nos puede interesar posicionar es qué se está haciendo desde los distintos espacios para que eso se visibilice y la gente lo apoye o lo reconozca como una contribución importante. Entonces, por eso la estructura de tres. Pistas clave para los mensajes son cuáles son esos tres puntos que la gente debería conocer sobre el tema, qué argumentos de apoyo se pueden utilizar para anticiparse a cuestionamientos, posibles críticas o profundizar, digamos, y respaldar la temática. Siempre escríbanlo. No puedo enfatizar suficiente lo importante que es llegar a una entrevista con mensajes escritos. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la memoria no nos sirve como nosotros creemos que nos sirve y necesitamos ayudarla. Entonces, siempre aterrizar las ideas que queremos decir es sumamente importante porque eso nos permite prepararnos para esa entrevista específica. No es lo mismo haber dado una entrevista hoy en la mañana en Emisoras Unidas en la primera hora y dar la misma hoy a las 3 de la tarde en el otro programa de diálogo que ellos tienen y de opinión. ¿Por qué? Porque ya pudieron cambiar los hechos de lo que vamos a narrar, porque puede que el tipo de entrevistador sea distinto, porque puede que la audiencia sea distinta y querramos que se lleve otra cosa. Entonces, escribirlo, pero también leerlo, porque a veces cuando escribimos sonamos excesivamente académicos y queremos sonar como alguien que va a decir estos mensajes de viva voz. Entonces, ahí en ese ejercicio, en esos dos pasos, se logra un poco, primero, lograr darle contundencia a los mensajes a la hora de escribirlo. Buscamos información, le damos como los argumentos o citamos a determinadas fuentes y eso le da credibilidad. Pero al decirlo en voz alta, le damos como el tono accesible y coloquial para que alguien que nos escuche se lo lleve. Ese proceso por lo general permite eliminar la jerga, pero si todavía se nos va algún concepto muy académico, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque la gente no confía en la información que no entiende. Y si no entiende el concepto de algo, no porque nosotros sepamos el concepto a fondo, van a ellos terminar de convencerse. Y eso pasa mucho con el tema de derechos humanos porque es muy incomprendido y abundan los mitos al respecto. Entonces, en la medida en la que se puedan evitar las cuestiones, digamos, como muy académicas o muy conceptuales, es mejor porque ilustra los hechos, no los sintetiza, los ejemplifica, los hace concretos, los vuelve, digamos, más comprensibles y al volverlos más comprensibles, francamente, la gente se los lleva, les da más credibilidad, más peso y se los lleva al final del día.
Entonces yo creo que eso es un principio muy fundamental, sobre todo, digamos, tratar de usar ideas muy claras, lenguaje, imágenes que todo el mundo pueda entender para facilitar la comprensión de los hechos. Y entonces ahí es donde uno puede hacer un poco esa incidencia para transformar la forma en la que se habla de los temas. Entonces yo creo que ese es el ejercicio concreto. En general, cuando hacemos esto de forma simultánea, hacemos un ejercicio, se los explico, pero básicamente es imaginar cómo atenderían una entrevista específica sobre determinado tema. Y para eso se los pueden quedar, digamos, como preguntas en un checklist general que hay que hacer, que es, uno, ¿cuál es la línea de las preguntas? Casi nunca se tiene suficiente énfasis o suficiente control de los medios para pedir una lista de preguntas y preparar respuestas específicas. A veces sí, cuando son más extensos los procesos, digamos, cuando no es una nota de urgencia, cuando es algo de contexto, de fondo, a lo mejor algún periodista puede acceder a eso y hacer preguntas generales, pero creo que es importante considerar que las preguntas son una excusa para nosotros decir nuestros 3 mensajes clave. Nosotros nunca vamos a saber qué nos van a preguntar de antemano. Podemos decir, a ver, decime por dónde lo quieres orientar para prepararme. Ah, bueno, a mí me interesa analizar tal hecho desde el punto de vista del acceso a la justicia o desde el punto de vista de los derechos procesales de las personas involucradas o desde el punto de vista de la criminalización eh, por motivos, digamos, étnicos, raciales que ha promovido el Ministerio Público por años. No sé, hay enfoques generales. Entonces, eso nos sirve para, digamos, entender por dónde hay que orientar las cosas. Pero cuando nos hacen preguntas específicas, siempre es posible reencauzar esas preguntas hacia lo que nosotros queremos decir. Y entonces, si nos hacen preguntas generales como, ¿qué piensa usted de la situación actual? Es mucho más fácil porque uno puede decir, bueno, para mí lo importante de la situación actual es 2 puntos y decir qué es lo que a uno le interesa. Pero a veces nos hacen preguntas muy directas, digamos, ¿qué le parece a usted la declaración del juez tal sobre tal cosa? Entonces ya lo van cerrando a uno muchísimo más. O cómo deberíamos entender las declaraciones del presidente Yamatei realizadas ayer sobre la FESI. Entonces uno ya tiene que como responder en algún grado, pero siempre uno puede establecer oraciones puente, digamos, como para salir de esa trampita, digamos, de la pregunta que nos hacen y redirigirlo siempre al punto que nosotros queremos realizar. Por ejemplo, si nos preguntan, ¿qué pensamos de las declaraciones de Yamatei sobre como la inclinación ideológica de Juan Francisco Sandoval en la FESI? Nosotros lo que podemos decir es, a ver, yo sobre lo que puedo opinar con conocimiento de causa es el impacto que ha tenido la FESI en la persecución de estructuras criminales, porque ha desarrollado más de 200 casos en los que se vieron involucrados más de 1000 funcionarios públicos, empresarios y actores de grupos del crimen organizado. Y eso es lo que nos debería interesar en este momento, no la convicción ideológica o filosófica de quien lo promueve y que además ignora que es un equipo, digamos, no es una persona en lo individual. Entonces uno puede establecer como esa forma de girar el énfasis de las preguntas que le hacen hacia otro lado, pero siempre es bueno pues, anticiparlo. La otra parte es quién es el periodista que nos va a entrevistar. Eso es sumamente importante porque nos permite primero entender si va a ser una entrevista fácil, difícil, una donde nos van a hacer concesiones o una donde nos van a hacer preguntas muy incisivas según el estilo que tenga esa persona. ¿Cuál es la audiencia también? Es decir, ¿tiene conocimiento previo sobre el tema o no? Y eso puede, digamos, determinar mucho nuestro resultado. Y sobre todo yo creo que es importante considerar que las entrevistas no son conversaciones. No es un cuchubal, no es un cafecito con amigos, son formas, digamos, de exponer ideas ante el público. Y de la mano de esto es algo también importante entender que los medios de comunicación no son ni nuestros amigos ni nuestros enemigos. Muchas veces uno resiente cuando no nos dan la cobertura que deseamos, porque decimos, bueno, este periodista tiene una agenda y nos va a hacer quedar en mal. Algunos casos sí, pero en la mayoría simplemente es porque uno no preparó bien su mensaje,
porque uno no hizo el trabajo suficiente de concretizarlo y masticarlo suficientemente bien, entonces el periodista terminó de hacer ese ejercicio y a lo mejor no tiene todo el conocimiento que debería para hacerlo. Pero digamos también tiene una necesidad de contrarrestar y verificar lo que nosotros le decimos. Esa es su ideología profesional, eso es lo que debe hacer una persona que trabaja en medios de comunicación. Entonces, si nos hace preguntas, está haciendo su trabajo, nos está poniendo en dificultades, pero ese es su trabajo. Pero tampoco vamos a caer en la otra parte, digamos, donde hay algunos periodistas aliados, donde cuando hablan con nosotros pueden ser amistosos, digamos, pero no son nuestros amigos, no son personas con las que nos solemos tomar un café, con las que nos solemos sentar a platicar de la vida de los niños, de los familiares, de la salud y de lo que nos esté preocupando en ese momento. Son personas a las que les tenemos que dar algo para recibir algo a cambio y esa es una relación enteramente profesional. Dar información a cambio de exposición en los medios. Dar datos para facilitarles su trabajo a cambio de que ellos nos faciliten visibilidad. Entonces es un balance, digamos, entre todas estas consideraciones, pero lo importante es entender que en esa transacción se pueden hacer las cosas mejor para controlar mejor el resultado final de lo que cubra un medio y se puede hacer peor y que la propia visibilidad en los medios de comunicación nos genere obstáculos y nos genere problemas. Esto, digamos, normalmente lo pasamos a un ejercicio, pero les quisiera motivar, digamos, a que lo tomen en cuenta dentro de su trabajo y sobre todo que traten de pensar un caso donde a lo mejor ustedes pueden facilitar esto para terceros, para personas que tienen menos acceso todavía a los medios de comunicación, que suelen enfrentar más estigma, más discriminación cuando sí tienen acceso a los medios de comunicación, que son esos y esas defensoras que ustedes acompañan, pero donde ustedes tienen que adoptar un poco esa figura de comunicación, digamos, que normalmente es como el relacionista público de una institución, pero ustedes pueden hacerlo para personas específicas, para reconocer, digamos, el trabajo de defensoras, de organizaciones y personas defensoras, al ayudarle a ciertos medios que a lo mejor no tengan todo el contexto, a entenderlo, a cubrirlo mejor. Y eso es un proceso que al final es gradual y que muchas veces los periodistas aceptan muy bien esa preparación adicional que uno pueda brindarle porque al final les ayuda como a fortalecer sus conocimientos y tocar el tema de manera adecuada para ellos poder insistir, digamos, sobre su reputación periodística como actores críticos, pero también actores que respetan, digamos, la dignidad de las personas y los temas que van a cubrir. Entonces, con eso yo cierro esta presentación, pero digamos que para finalizar les voy a compartir unos insumos sobre cómo hablar de derechos humanos desde el punto de vista de la esperanza, que es lo que hemos estado diciendo. Este enfoque no es muy popular en los medios de comunicación, es decir, algunas organizaciones lo promueven, pero más bien en sus redes sociales. Entonces yo creo que es importante mantener un balance entre eso que van a decir en múltiples espacios, más enfatizando soluciones, resultados, contribuciones, y lo que pueden hacer en contraposición a los temas que en los medios suelen ser más negativos, porque así es la dinámica de los medios, pero siempre manejando un ir y venir, como esto es lo negativo, esto es lo positivo, esto es lo negativo, esto es lo que se puede hacer, esto es lo negativo, esta es la posible solución. Entonces, lo dejo ahí. Agradezco igual su atención en este espacio